Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Catalina, pues esto no es un tema nuevo, lo traía Andrés Manuel López Obrador desde la campaña. Me parece que en diciembre pasado se discutió en la Cámara de Diputados, ahora en la Cámara de Senadores ante la pandemia de COVID-19, pero finalmente deja en evidencia, por un lado, un sistema de impartición de justicia maleado y por otro lado, pues beneficia a personas que han visto vulnerados sus derechos más intrínsecos. Catalina, te escuchamos. Sí, a ver, aquí creo que hay que poner esto en el contexto del sistema penitenciario nacional y es importante que el auditorio sepa que hay dos sistemas penitenciarios en el país. Uno es el federal, que alberga alrededor de 17,000 personas, y otro es el local, que alberga algo así como 180,000 personas. Esta ley aplica solamente para las personas que están en el sistema federal y que tienen condiciones de vida muy distintas a las del sistema local. Entonces, primero, eso creo que es importante porque no aplica a la mayoría de la población penitenciaria del país. Ahora, también se ha dado mucha información falsa en los medios de comunicación acerca de a quiénes beneficia esta ley. Y la verdad es que beneficia a muy pocas personas. Son delitos de aborto para mujeres acusadas, además en el fuero federal, que es un delito en realidad que se persigue en el ámbito local, acusadas de aborto, a personas que por condiciones de pobreza, de marginalidad o por ser o que tienen pertenecen a algún grupo indígena y cometieron algún delito contra la salud, personas consumidoras de sustancias, personas que hayan cometido un robo de menor cuantía, y en todos estos debe de no haber cometido ningún otro delito como el delito de secuestro, extorsión o alguno de los que está previsto en el artículo 19 constitucional. Entonces, en realidad estamos hablando de una población muy pequeña a la cual va a beneficiarse, y esto además se tiene que crear una comisión desde la Secretaría de Gobernación que responda a las solicitudes que vayan haciendo las personas privadas de la libertad. Entonces, ni es inmediato, ni es que de pronto se van a vaciar las cárceles del país. Y además, pues sí, entender que estamos en medio de una epidemia y que las condiciones de las cárceles pues hacen que sea mucho más difícil controlar las epidemias y que hay una crisis de salud mucho más fuerte dentro de las cárceles de la que hay fuera de las cárceles. José Antonio, se despresuriza las prisiones, los centros penitenciarios. Alguien preguntó por ahí, me parece que en el Senado el día de hoy, que por qué no los aíslan. Incluso me parece que hubo un senador que dijo que las mujeres que abortaron cometieron homicidio porque mataron un bebé. ¿Cómo ves tú la postura de la oposición en cuanto a este tema? A ver, aquí yo coincido completamente con Catalina, en el sentido que el efecto de la ley de amnistía va a ser marginal en el mejor de los casos, y el tiempo para que opere pues va a ser de meses, muy, muy lejano, digamos, a la situación de urgencia que tenemos en relación con la pandemia, que es con lo que aparentemente se argumentó. Aquí hay una herramienta mucho más clara, que es el indulto, y eso lo puede hacer directamente el presidente de la República. Eso no requiere necesariamente una modificación legislativa, simplemente es la aplicación. En cuanto a las posiciones, efectivamente, yo creo que lo que está ocurriendo mucho es la estigmatización de las personas. Tenemos un sistema de justicia penal, un sistema penitenciario pues repleto, sobre todo en lo local, un sistema que no funciona bien, con muchas carencias, un sistema que no es capaz de garantizar siquiera los alimentos a los reclusos. Y en ese sentido, creo que necesitamos reflexionar para empezar a modificar muchos de esos patrones. Pues se puede pensar que se queden en reclusión, se queden en aislamiento, como si sobraran los espacios allá adentro. Pero lo que allá adentro tenemos es una crisis humanitaria previa a la pandemia en sí misma, ¿no? Problemas de seguridad dentro de los centros, los motines son muy, muy frecuentes, el autogobierno dentro de las cárceles también es una situación frecuente. Entonces, son instituciones excesivamente problemáticas, donde además me parece que la mayor parte de la gente que está ahí sobre todo se está castigando la pobreza. Catalina, ¿esta ley va a mejorar la impartición de justicia y el funcionamiento de las cárceles en nuestro país? ¿Es el primer paso que debe seguir? A ver, yo creo que va a mejorar para las personas que vayan a ser beneficiadas, y eso me parece que es bueno y importante. Pero hay dos cosas que tomar en cuenta. De nuevo, no va a mejorar lo que está sucediendo y lo que parece que va a suceder en las cárceles para las 180,000 personas que están en los sistemas locales,
Y nada más quisiera hacer ahí una pequeña pausa. Hay dos riesgos dentro de las cárceles que son importantes tomar en cuenta. Uno es las condiciones mismas de reclusión, en el cual en la mayoría de los centros locales no hay agua, no hay jabón, no hay suficiente comida para todas las personas y no hay espacio. En el Estado de México, por ejemplo, hay reclusorios que están construidos para alrededor de 350 personas, en los cuales hay 1,500 personas. Hay dormitorios que están construidos para 6, 8 personas que pueden albergar 2, 3, 4 veces las personas para las que están construidos. Es decir, tenemos un sistema penitenciario que está sobrepoblado y entonces las condiciones mismas del confinamiento hacen que distintos tipos de epidemias se propaguen con mayor facilidad. No nada más el COVID-19, sino tuberculosis. Ahora empezó a haber un brote de sarampión en las cárceles de la Ciudad de México, VIH, SIDA, en fin, hay una serie de enfermedades que ahí se dan. Y luego también las condiciones de las personas que están en reclusión, como bien decía ahorita José, en México se castiga la pobreza. Muchas de las personas que están en la cárcel son personas pobres y muchos de los padecimientos que hoy se han encontrado que son comorbilidades para los casos que se complican y que incluso llevan a la muerte en los casos de COVID están relacionados con la pobreza. Entonces tenemos en las cárceles una población que es más obesa que la población en general, que tiene mayor problemas del corazón, que tienen mayor tabaquismo, y entonces se conjugan estas condiciones, las condiciones de vida por un lado y las características de la población penitenciaria para hacer una bomba de tiempo sobre lo que ahí va a suceder. Entonces, bueno, ahí hay que decir dos cosas. Sí va a beneficiar a algunas personas y es importante, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente en el sistema federal y ahí tendrían que echar mano de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los indultos que ya se mencionaron, pero también de políticas más fuertes a nivel local. Y por eso una de las cosas que creo que es importante es, no es suficiente liberar a personas, también es importante que cambien las prácticas de las policías y de la Guardia Nacional o de las otras instituciones que están realizando detenciones, porque si por un lado sacan a gente, pero por otro lado continúan metiendo a las mismas personas, pues va a tener muy poco efecto. José Antonio, ¿coincides con Catalina? ¿Esto ataca un síntoma, pero no necesariamente la enfermedad? Efectivamente, son válvulas de escape. Estas medidas son medidas de válvula de escape. Tenemos, digamos, para expresarlo, digamos, con todas las palabras, un populismo penal terrible en el país, donde se piensa que modificando la ley y aumentando las penas sistemáticamente 70 años, 100 años, 2000 años, vamos a dormir todos más tranquilos. La verdad es que eso no es cierto. Esa es una fantasía. Esa es una fantasía que hace dormir bien a los legisladores que las aprueban, pero no nos hace dormir bien a todos los demás. Sigue generando cárceles repletas, donde además no nos garantiza en ningún momento que quienes están efectivamente en la cárcel están pagando por algo que efectivamente hicieron. El sistema es muy irregular, opera con muchísimas deficiencias, y esto no nos garantiza en realidad una justicia adecuada. El problema de fondo está, lo decía bien Catalina, en reconstruyamos nuestro sistema de justicia, hagamos un sistema de justicia del cual podamos estar orgullosos, y eso empezará a modificar mucho nuestros patrones de vida, digamos, dentro de las cárceles. Catalina, José Antonio, pues les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado aquí en Capital 21 en 21 Noticias esta noche, que hayan compartido su opinión en esta mesa. Muchas gracias por la invitación y buenas noches.